Bueno, muy bien. Estamos con el Rompiendo Cadenas de esta jornada. Y deseo que tu día, que tu tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de favor, un tiempo en que los sueños de Dios puedan estar siendo vividos por ti y por tu casa. Deseo que tu corazón tenga paz. Deseo que el amor de Dios esté muy, pero muy marcante y muy presente en tu vida. Y deseo que el consuelo del Espíritu Santo esté haciendo la diferencia en la situación que te ha tocado vivir. En esta oportunidad quiero hablarte de algo que es muy, pero muy cercano a nuestras vidas en este tiempo. En los tiempos de la modernidad, en los tiempos del dinamismo, en los tiempos en que se corre tanto y en que como nunca las transformaciones familiares, las transformaciones sociales, las transformaciones económicas corren, urgen y muchas veces nos toman a nosotros por sorpresa porque nos quedamos viendo el tiempo pasar y no nos damos cuenta cuán rápido pasa. Nos sucede mucho cuando vemos que nuestro hijo tiene 23 años. Nos sucede mucho cuando vemos que nuestro hijo se está formando en la universidad. Nos sucede mucho cuando vemos que la hija, que era la menor, que era la chiquita, se está por casar. Nos sucede a cada uno y nos decimos siempre, wow, qué rápido pasó. Parece que la veo todavía una beba. Parece que lo veo en el primer día que lo llevé a la escuela. Bueno, no sé si le ha pasado eso. No sé si ya vivió, si ya oyó un comentario como esos. Pero sabe, algo que está muy pegado a esto es la preocupación por nuestra familia. ¿Le pasa? ¿Qué será de mis hijos? ¿Con quién se casará la nena? ¿Quién será la esposa del nene? Bueno, ¿en qué va a trabajar fulano? Y sabe, eso más toma jerarquía en nuestras vidas cuando nosotros nos damos cuenta de que nos ponemos viejos. Sí, que los años están pasando. Sí, que era tan lindo tener 30, que era tan bueno tener 40. El hombre maduro, el hombre experiente, el hombre que tenía fuerzas y tenía inteligencia. Vienen los 50. ¡Wow! Y uno empieza, eso parece una autobiografía, pero no lo es. Uno empieza a sentir que las fuerzas ya no son las mismas. Empezamos a vivir más por los atajos, empezamos a usar más la experiencia, ya no tanto el vigor. Empezamos a ver qué cosas tienen otra forma de hacerlo. Y créame, la preocupación con los familiares, principalmente con los hijos, con los nietos que se vienen, empiezan a ocupar un lugar fundamental, casi que reservado en la oración del día a día. ¿Le pasa eso? ¿Le pasa de pensar, ¿será que mi hijo va a ser salvo? ¿Será que mi hija se va a convertir un día? Bueno, cuando uno piensa eso, y felizmente no estoy en ese grupo, pero sé que los padres muchas veces lo piensan, uno dice, todavía se casó con aquel guarango. ¡Wow! ¿A cuántos nos pasa, verdad? Parece que el esposo, parece que la esposita, justo es el tropiezo que está delante de la nena o del nene y que impiden que el hijo, que la hija, que la tía, que la prima, que la hermana se convierta y se vaya al cielo cuando se muere y no al infierno. No sé si ha tenido esa preocupación. Le confieso que hay mucha gente que deja para pensar en eso cuando llega la edad que yo tengo y empieza a decir, bueno, pasé la primera mitad. Y empieza a volverse espiritual y empieza a pensar en cosas así. Bueno, ¿sabe? Esto parece tan actual, pero en verdad uno cuando lee las historias bíblicas, y yo siempre digo que hay una historia para cada familia acá adentro, y en cada historia que podemos leer hay alguien que se parece a nosotros. Hay alguien que hizo algo que yo debería hacerlo, o que tú. O quién sabe usted, abuelo, abuela, está en la hora de empezar a practicar cosas que uno parece que lo supo toda la vida y que nunca tuvo la actitud de practicarlo, de hacerlo o de quererlo por lo menos.
Sabe, yo estaba hoy meditando una historia que se cuenta en el libro de Josué. El libro de Josué habla de una conquista. Casi podría decir del cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños, tenemos promesas, como los judíos llaman de visiones para nuestra vida? Y algunas con el pasar del tiempo parece que no van a llegar nunca. Pero cuando Dios cuenta el cumplimiento de esta promesa, Él siempre trae detalles de personas que, ¿cómo diría?, se subieron al autobús que era para otro, que aprovecharon el banco vacío que era para otro, que aprovecharon la situación donde alguien debería saltar y ser reconocido y aplaudido, y conquistaron aquel momento para cambiar su vida, para cambiar su casa, para cambiar la historia de su familia. Qué lindo es cuando se lee o cuando se oye hablar de una transformación que marcó la historia de un apellido. Y empiezas a descubrir que ese cambio, que esa transformación solo sucedió porque alguien se sacó el pantalón cortito y se vistió los pantalones largos. O sea, alguien decidió hacer lo que todo el mundo sabía que debería ser hecho. Alguien dijo, deja para mí esto porque esta decisión me la banco yo. Es conmigo. Y quiera o no, esta familia va a cambiar, esta empresa va a cambiar, este casamiento va a cambiar, la salud de esta persona va a cambiar, la relación de estos hermanos va a cambiar. ¿Ve? Como hay cosas que uno tiene que hacerlo. Y llega el día en que este nudo comienza a apretar y Dios levanta héroes que van a derribar verdugos, van a abolir maldiciones y van a decretar cielos abiertos sobre la historia de una familia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Creo que eso va a hablar tanto conmigo como contigo. Vamos al corte. Y venimos a vivir intensamente enseñanzas que están en el libro de Josué, capítulo 6, versículos, algunos tantos que vamos a leer. Ya vuelvo. Bueno, muy lindo esto. Estamos hablando de héroes que Dios levanta para cambiar la historia de una familia. Y yo te decía en la primera parte que muchas veces alguien agarró ese brillo, esa importancia, yo diría esa relevancia en la historia del cambio, porque se subió al ómnibus y se sentó en el banco que era para otro que no estuvo. Sí, a veces pasa eso. Mire, esta historia es la típica historia de alguien que agarró carona en algo que iba pasando y que apuntaba a otro lugar. Mire lo que dice, lo leo en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Hay otro versículo fundamental en esto. El versículo 22 dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y hagan salir a la mujer y todo lo que fuere suyo conforme distes palabra. ¡Wow! Me eriza eso. ¿Sabe? La historia era más o menos así. Israel había recibido de parte del Señor la promesa de que Jericó iba a ser destruida.
Estamos hablando de una de las ciudades más fuertemente armadas, más fortificadas, amuralladas hasta el cielo. Era imposible penetrar en aquella ciudad a la fuerza. Josué envía a 2 discípulos suyos. Ellos van a mirar la tierra, ellos van a escudriñar y van a saber el estado espiritual de aquella gente. Cuando entran a la ciudad, avisan al rey de Jericó y dicen: han entrado judíos. Los judíos, discípulos enviados de Josué, no tenían dónde meterse. ¿Se esconden dónde? En el prostíbulo de la ciudad. Prostíbulo que estaba casi a las afueras de la ciudad. Era en la casa de Rahab y estaba sobre el muro. ¿Usted ya se sintió así? En la puerta, en el perfil de la pared. Bueno, ahí vivía esa mujer. Tenía una mala vida, claro que sí. Usted va a decir: pero era una ramera. Era una ramera. Era una mujer desposeída de gloria y de honra y mal vista. Exactamente. Ahora dígame, hoy en día no pasa eso. No hay chicas que podían estudiar, tener facultad y vivir una vida diferente y deciden ser rameras. No le digo de oficio, pero de actitud. Bueno, la diferencia entre aquellas y las de hoy es que las de antes no tenían la oportunidad. No había una facultad, la mujer ni a la escuela iba, eran desechadas, y cuando muchas veces se ponían huérfanas o cuando muchas veces eran viudas, la única oportunidad que les restaba era el prostíbulo. Estaba una mujer allí, la dueña del prostíbulo. Era una ramera de oficio, pero no era una mujer que no tenía inteligencia. Tampoco puede decirse que no era perspicaz. Y algo que me llama la atención: no era una mujer de perder oportunidades. Los espías de los judíos se le meten al prostíbulo. Ella se da cuenta quiénes son. Ellos empiezan a hacerle preguntas y ella confiesa todo lo que ellos querían oír. Judíos, nuestra ciudad desmaya a causa de ustedes. Sabemos perfectamente lo que su Dios ha hecho con todos los pueblos que vencieron. Sabemos exactamente que Dios les ha entregado esta ciudad. Y yo quiero hacer un pacto con ustedes. Ufa, una ramera hablando en pactos. Pero es verdad. Ella les dice: yo los escondo. No digo dónde van a estar. No digo qué vinieron a hacer. Y ustedes, cuando invadan, cuando Dios les entregue la ciudad en sus manos, salvan a mi vida, a mi familia, a la familia de mi padre y todo lo que esté bajo mi techo. Los judíos empiezan a sentir que viene alguien por la calle. Cuando golpean a la puerta del prostíbulo, ellos saben exactamente que son los soldados del rey. Inmediatamente ella los esconde. Entran los soldados y dicen: ¿no estuvieron acá 2 judíos? Y ella dice: sí, pero se han ido. Si ustedes se apresuran por el camino, los alcanzan. Sale todo el pelotón de la realeza a buscar a los judíos que estaban escondidos arriba en el prostíbulo. Pasan unos minutos. Ella ve por la ventana porque estaba sobre el muro y de ahí sabía lo que pasaba adentro y lo que pasaba afuera. Y les dice a los judíos: ya pueden salir, vayan al monte, escóndanse por tanto tiempo y luego vayan a su tierra donde están, porque no los van a encontrar más. Ella hizo el pacto y salvó a los judíos que estaban allí. ¿Sabe? Ese pacto recibió un símbolo. Él les da ellos le dan a ella un cordón bordó y dice: cuélgalo de tu ventana.
algo rojo, una tira de paño colgada en tu ventana, porque cuando vengamos contra Jericó vamos a mirar tu ventana y vamos a decir a los nuestros, aquella ventana que tiene la marca roja, que tiene aquel pedazo de tejido colgado, esa gente toda debe ser salva. Las cosas que tienen no pueden ser destruidas. El fuego no las puede quemar. Y así la gente que entre las va a cuidar y retirar antes que la destrucción llegue. Ese fue el pacto. Los judíos juraron, está hecho. Esta palabra te dimos si tú nos proteges. Y cuando volvieron a Josué con todos los informes, que era todo lo que Josué quería oír, ellos le dijeron, pero nosotros dimos una palabra a una mujer. Josué debe haberse imaginado, ¡ufa! ¿Qué mujer? Y fue una prostituta. ¿Prostituta? Sí, le dimos una palabra a la ramera, que salvábamos a todo lo que estaba bajo su techo. ¿Se da cuenta? No fue solo una ramera que se salvó, no fue apenas su familia, las demás rameritas que trabajaban en el mismo oficio y que estaban allí solo por estar con una mujer inteligente que había reconocido a Dios, fueron salvas también. Ufa, me da gana de hablar mucho de eso. Voy al corte, ya vuelvo. Bueno, y volvemos para la parte final de esto. Estábamos hablando de oportunidades, estábamos hablando de preocupación por familia y estábamos hablando de gente con actitud. Ufa. Y ahí llegamos a la historia de Rahab, la ramera que hizo el pacto con los judíos. ¿Qué fue lo que sucedió? Llega el tiempo y como de hecho estaba determinado, Dios le da una estrategia a su pueblo. Usted ya sabe eso. Aquellos 7 días dando vueltas en silencio para que en el 7º día se gritara, Dios tronaría desde el cielo, caerían rayos en la muralla y piedras gigantescas y Jericó iba a ser destruida. 6 días en que los de Jericó se reían diciendo, estos judíos locos, esta gente de Israel que no está con nada. 6 días en que la ramera en su prostíbulo decía, viene el tiempo de mi salvación, viene el tiempo que voy a cambiar de vida, viene el tiempo en que no voy a ser conocida como Rahab la ramera, viene un tiempo en que mi familia va a conocer una nueva oportunidad en otro lugar, porque Dios siempre tiene un lugar preparado para ti. ¡Hey! Mira lo que te estoy diciendo, qué fuerte. Aunque parezca que la miseria llegó a tu casa, aunque parezca que tu familia no tiene remedio, aunque parezca que todo está condenado, aunque parezca que no hay cómo cambiar esto, aunque parezca que esto parece una maldición que se cumple o sí, Dios siempre tiene un lugar para cambiar tu vida. Dios siempre tiene un tiempo para cambiar tu vida. Los israelitas invadieron y rompieron toda Jericó. Dios ayudó con aquello y avanzó cada uno delante del muro y llegaron a las puertas de la casa de la prostituta, de Rahab, de la ramera. Y conforme había sido dado el pacto, y conforme estaba la promesa, y conforme había ordenado Josué a sus soldados, tomaron las cosas de Rahab y sacaron fuera del campamento, y tomaron a todos los que estaban bajo su techo, la familia de Rahab, y todos ellos fueron librados de la destrucción. La historia sigue, si usted va al capítulo 6, cuenta cosas preciosas. Esa mujer conoce un príncipe, se casa con alguien que era famoso en Israel y deja de ser prostituta. ¿Sabe lo que me impresiona? Cuando usted lee en el libro de Mateo, capítulo 1, la genealogía de Cristo, a través del pacto, ella cambió su vida. Usted lee la genealogía y allá por el versículo dice,
Versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Sabe? Esa prostituta que todos desechaban aprovechó una oportunidad única que la vida le ofreció. Dejó de ser prostituta, dejó de ser de la idolatría, se juntó a los que servían a Jehová, fue cargada al pueblo de Israel, se casó, engendró un hijo y eso la hizo partícipe de la genealogía de Jesús. ¿Sabe por qué Jesús vino al mundo? A través de María y a través de José, porque existió una Rahab. Pero ella era ramera, sí. La Biblia dice que Dios toma a lo que no son para confundir a los que son. La Biblia dice que Dios vino a buscar en el mundo lo que estaba perdido. Y cuando Jesús llegó, tocó bocina y dijo, ¡hey! No llamó a los que estaban bien, a los que eran felices y a los que tenían plata. Jesús llamó a los que estaban perdidos, a los que estaban cansados y a los que tenían sed. Y Rahab estaba entre ellos. ¿Sabe lo que quiero decirte? Que Dios vino a buscar aquello que ha fracasado en el mundo. Que Dios vino a buscar a las familias que no tenían principios de vida. Que Dios vino a buscar a los hombres que lloran, a las mujeres que pegan, a los hombres que golpean y a los niños que están desconsolados. Dios vino a buscar a lo perdido. Entre esto de repente estamos tú y yo. Quiero decirte, como te dije la primera vez, Rahab vivía en una ciudad de ruina, pero Dios tenía un lugar donde la primicia del cielo vendría a ella, donde la salvación de Jehová estaba con ella, donde los días que ella iba a vivir iban a ser diferentes. Dios tiene también un lugar para cambiar tu vida. Ay, que me dice, pastor, mi vida no cambia. Cambia. Si Rahab hablara como tú hablas, no cambiaría. Pero como Rahab habló que venía un tiempo en que ella iba a tener honra, una ramera, sí. Una ramera que descubrió el camino de la honra. Dichosos los que se acercan a ti. Bienaventurados los que entregan sus veredas, sus caminos a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados del bien de Jehová. Amado, querida, quiero decirte, tal vez tu vida haya sido un poco peor o muy parecida o un poco caracterizada como una Rahab. Yo viví cosas como ella, yo pensaba como ella, pero sabe, la dicha está en aprovechar las oportunidades. Quiero darte un lugar donde se enseñan principios que pueden cambiar la vida de cualquier persona que los aplica. Quiero decirte que como Dios tenía un plan para Rahab, lo tiene contigo. Quiero decirte que como Dios quería salvar la familia de la ramera, quiere hacerlo con la tuya. Y quiero decirte que hay sí un lugar donde los principios y los pactos son sellados y Dios por su palabra los honra, los cumple y desata la dicha sobre tu vida. Ministerio Venciendo en Cristo. Si venís acá, calle La Valleja número 1321, me vas a encontrar a mí, Pastor Rubén Noguera, y 2 docenas de obreros que están dispuestos a hablarte de aquel que cambia la realidad del hombre. ¿Necesitas un cambio? El camino es este y el lugar es acá. El desafío está lanzado. Que Dios te bendiga. Nos encontramos. Chao.